Comportamiento del consumidor, unidad didáctica 3, factores internos del consumidor. Para que una persona sienta una determinada motivación que le impulse a desarrollar una conducta concreta, se requiere que previamente procese la información de un estímulo. El modelo opta por el enfoque del procesamiento de la información y en este sentido entendemos que el procesamiento de la información se realiza a través de un canal muy selectivo integrado por 4 etapas fundamentales. Una es la exposición al estímulo. Podemos entender que la percepción actúa de filtro entre la comunicación exterior y nuestro conocimiento almacenado interiormente. La otra etapa es la atención, la comprensión del estímulo y la retención de la información. Entonces, los emisores de información, empresas, personas en general, enviamos mensajes a través de diferentes canales de comunicación dirigidos a los consumidores u otros individuos. Puede afirmarse que el emisor controla todo el proceso. Una empresa sabe lo que quiere decir, diseña los mensajes, selecciona los canales y emite la información en el momento deseado. Y de esta forma está transmitiendo una determinada imagen. Sin embargo, hay un filtro intermedio que escapa al control del emisor. Y este deriva de la existencia de las estructuras perceptivas. Y este filtro frecuentemente interfiere la imagen transmitida y origina desigualdades entre esta y la imagen percibida. Y de este momento se debe establecer que gran parte del éxito de una determinada comunicación estriba precisamente en cómo el receptor de la misma percibe dichos mensajes. Desde esta óptica, todo ente emisor debe procurar siempre y en la medida de lo posible asegurarse que los receptores de la información perciban sus contenidos de la misma forma que se emiten, es decir, que interprete los mensajes en el mismo sentido que son emitidos, o de otra manera, que la proximidad entre imagen transmitida e imagen percibida sea máxima. Con frecuencia, tendemos a pensar que nuestros interlocutores nos ven como nosotros queremos ver y que nos entienden como queremos que nos entiendan. Seguramente estamos cometiendo muchos errores que llegaremos a descubrir si nos preocupásemos algo más por lo que hay en la mente de las personas con las que nos relacionamos e intercambiamos información. Desde una perspectiva más amplia, podemos entender por percepción el proceso a través del cual los individuos seleccionamos, organizamos e interpretamos los estímulos sensoriales, convirtiéndoles o transformándoles en imágenes adoptadas de un significado. Es una muy interesante frase acuñada por Ulrich y Jack Tut que el marketing no es una batalla entre productos, sino de percepciones. Estos dos profesionales norteamericanos han adquirido un notable prestigio en los años 90 y sus obras han sido ampliamente difundidas. Sus planteamientos sobre posicionamiento, sobre marketing de guerra y sobre un nuevo posicionamiento han servido para introducir nuevas ideas y especialmente para provocar discusiones de gran interés. El trabajo que nos interesa destacar en este momento es el que lleva por título Las 22 leyes inmutables del marketing, que recoge la mayor parte de los planteamientos y afirman que si tuviera que decir cuál es la más importante, es la ley de la percepción. El marketing no es una batalla de productos, es una batalla de percepciones. Sus aportes básicos se pueden resumir en la ley de la mente, que sostiene que es mejor ser el primero en la mente que en los puntos de venta. Según estos autores, es mejor ser el primero en la mente que el primero en los puntos de venta y ser el primero en la mente, lo que es todo en marketing. Llegar el primero a las tiendas es importante solo en la medida que le permita penetrar primero en la mente. Y el segundo aporte es la ley de la percepción, que defiende que no existe la realidad, solamente lo que se percibe y todo lo demás son ilusiones. Los consumidores compran percepciones, no productos, o estos son el soporte de las percepciones. El propietario de la marca Revlon decía que
Producimos cosméticos, pero vendemos ilusiones. La percepción puede entenderse como un proceso de adquisición de información procedente del exterior, seleccionada y organizada, y que nos permite comprender el mundo que nos rodea. Los seres humanos nos relacionamos con el entorno exterior a través de nuestros sentidos. Toda esta información el ser humano la organiza e interpreta de manera automática e inconsciente a través de un proceso de percepción. Las interpretaciones de la información derivada de los estímulos presentes dependen de una serie de factores de naturaleza externa e interna, y a los factores externos nos referiremos posteriormente al analizar la problemática de la atención. Entre los factores internos debemos referirnos fundamentalmente a nuestra propia personalidad, a nuestra motivación y al aprendizaje anterior. Desde una óptica médica, la percepción se inicia con el estímulo o energía física, y esta energía activa nuestros diferentes receptores sensoriales o sentidos, y los receptores transmiten la información por las vías sensoriales hasta alcanzar el sistema nervioso central. En el proceso se transforma la energía correspondiente a cada sentido en una corriente electroquímica propia del impulso nervioso. El mensaje puede alcanzar el nivel cortical, y aquí es donde se desarrolla el proceso de selección y organización de la información recibida, sirviéndonos de la experiencia acumulada anteriormente. Su conexión con los otros factores internos termina determinando que el acto perceptivo se convierte en un acto individual que es fundamentalmente subjetivo. Y es por esta razón por la que cada uno de nosotros percibimos una misma realidad de manera parcialmente diferente. La selectividad, porque la persona no posee capacidades ilimitadas para atender, recibir e interpretar todos y cada uno de los infinitos estímulos que la alcanza. Por ello, únicamente se concentran unos pocos, y esto limita la información percibida que no nos interesa a cada momento considerando o que no se encuentra en consonancia con las estructuras cognitivas individuales. La selectividad de la información es muy importante en el área de la comunicación. Y la segunda característica es la organización de la percepción. Se han identificado algunos principios perceptivos fundamentales, y entre ellos los más relevantes son los de la figura y fondo, la agrupación, el movimiento y la profundidad, y existen leyes de la percepción, que son la organización básica de la percepción visual, es la correspondiente a la figura y al fondo, y de esta forma reconocemos los objetos como figuras contra un fondo. La proximidad de las partes, los estímulos más próximos se perciben como formando parte de un mismo objeto. La semejanza de los componentes, si las circunstancias son iguales, los estímulos semejantes se perciben en un mismo objeto. La otra ley es la de continuidad de las partes representadas. Aquellos estímulos que guardan entre sí una continuidad en la forma se percibirán como formando parte de una misma figura. Y la otra ley es la totalidad, que es la tendencia a formar un todo estable. Estas normas permiten organizar la información que percibimos en figuras con un significado, haciéndola comprensible y manejable. Por otra parte, el ser humano percibe el movimiento, tenemos la capacidad de dar movimiento a muchos de los hechos que observamos, y si bien algunos de estos movimientos son relativos e incluso pueden ser una ilusión, finalmente la retina es capaz de registrar la tercera dimensión a partir de una serie de huellas como la claridad, diferencia de luces o sombreados, y este hecho responde a la denominada profundidad. La conjunción de estos principios conduce a la organización e interpretación y a la comprensión del mundo exterior que nos rodea, y en definitiva estamos adquiriendo información. Es un hecho que todos los seres humanos estamos provistos de estructuras básicas de percepción similares, nuestros sentidos son parecidos y los cerebros efectúan un comportamiento parecido. Sin embargo, la percepción individual de un mismo comportamiento puede ser incluso radicalmente diferente de unos individuos a otros. Existen una serie de factores internos que afectan a la percepción y son la personalidad,
la motivación y la experiencia fruto del aprendizaje tras la repetición. La personalidad se define como la integración de todos los rasgos y características del ser humano que determinan las formas de comportamiento individuales e influye en la manera de interpretar los estímulos que nos alcanzan. Existen mentes analíticas que dividen el estímulo en partes elementales y otras que son sintéticas, que perciben el estímulo como un todo. Las reacciones de las personas están determinadas por su personalidad, ya sea agresiva, autoritaria, sumisa, independiente, etc. Y ante un mismo estímulo, las personas pueden reaccionar mostrando agrado, satisfacción, desprecio, ira o indiferencia. Otro factor interno es la propia motivación. Una persona no puede dejar de estar influenciado por su estado motivacional. Un coche se percibirá como un simple elemento de transporte si se emplea por motivos de trabajo o como un símbolo de estatus si es caro y se emplea para desplazarse con los amigos en los fines de semana. Y en tercer lugar, el aprendizaje permite una mayor habilidad en la obtención y extracción de información en función, precisamente, de la experiencia y la práctica, de los estímulos provenientes del entorno. A mayor experiencia, fruto del aprendizaje, la percepción será globalmente más compleja y diferente a la desarrollada por otros individuos que manifiesten menores niveles de aprendizaje. Una persona que haya comprado varios coches percibe mucho mejor las características de un modelo que otra persona que es inexperta que se enfrenta a su primera compra. Además, los factores externos a las personas que afectan a las percepciones son la cultura y sus dimensiones, que afectan el comportamiento de los consumidores en aspectos que tienen que ver sobre cómo se ven los productos y cómo las motivaciones son diferentes en función de los grados de masculinidad, distancia al poder y orientación temporal. Los contextos en que se perciben los estímulos, que pueden ser naturales, sociales, políticos o económicos, por ejemplo, una sopa nueva que acabe de ser introducida en un mercado no se percibe igual si la publicidad se hace durante un verano caluroso o durante un invierno muy frío. Una vez comprendido en términos generales el funcionamiento de la percepción, debemos plantearnos un tema interesante para el marketing y especialmente para la comunicación, y es el correspondiente a la problemática de la medición del fenómeno perceptivo. La pregunta que puede formularse es: ¿cómo tienen que ser los estímulos para ser percibidos y recordados? Y la percepción, ¿es consciente o inconsciente? Encontrar respuesta a estas preguntas es muy importante para el diseño de productos, precios y actividades de comunicación. En realidad, que tenemos, esta realidad que nuestros sentidos pueden captar únicamente aquellas que son capaces de estimular dichos receptores sensoriales. Es decir, que los seres humanos sufrimos limitaciones para cada categoría de estímulos y es necesario un determinado nivel de intensidad para que percibamos cualquiera de ellos. Estos límites reciben el nombre de umbrales máximo y mínimo o terminal y absoluto. El umbral mínimo o absoluto corresponde al valor mínimo o menor cantidad de un estímulo que podemos captar o percibir conscientemente. En el otro extremo nos encontramos con el umbral máximo o terminal, como mayor valor o valor máximo de estímulo que el ser humano puede percibir. Un reactor despegando llega al umbral máximo de sonido que una persona puede soportar. Una hoja arrastrada por el viento produce un sonido casi inaudible. Indudablemente, los umbrales pueden diferir entre las personas y además no podemos considerarlos puntuales, sino que hay que admitir la existencia de bandas o zonas fronterizas en las cuales la percepción pasa de ser plenamente consciente hasta otra zona en la que puede producirse una percepción no consciente. Junto a los umbrales máximo y mínimo aparecen los denominados umbrales diferenciales. Hacen referencia a cuánto tiene que modificarse un estímulo para que exista percepción. 1
Un 1% podría ser de variación de la intensidad de luz es percibida por el ojo humano, pero un peso tiene que variar un 10% para captar la diferencia. Además, hay que tener en cuenta la velocidad de cambio del estímulo. Si es muy lenta, no se percibe el cambio. Nadie es capaz de ver cómo le crecen las uñas, por ejemplo. Cuanto más rápida sea la variación del estímulo, mayor será la percepción. Los umbrales diferenciales son utilizados en marketing para predecir cómo responderán los consumidores a ligeras variaciones en las variables de marketing. Modificaciones en los precios, el tamaño de los envases, en las cantidades de producto o en los propios diseños. También se aplica la idea con el objetivo de captar la atención. Y en este sentido, una fórmula habitual consiste en elevar el volumen del sonido. Numerosos experimentos, ensayos y estudios o trabajos han aportado evidencias y resultados a veces contradictorios, suficientemente reveladores de las posibilidades de la estimulación subliminal. De hecho, podemos encontrar en la comunicación actual ejemplos de las muy variadas fórmulas de utilización de estos planteamientos, pero persiguen transmitir asociaciones, símbolos o valores poco conscientes para que los consumidores no puedan desarrollar todas sus defensas y de esta manera facilitar sus respuestas hacia la compra de productos y marcas. Los mensajes subliminales se consiguen de formas diversas, por ejemplo, con la proyección de imágenes o velocidades situadas en la frontera de los umbrales máximos o en la reducción de la luminosidad de una proyección normal, de tal manera que la intensidad luminosa queda por debajo del umbral de identificación y del nivel consciente. Y esto permite transmitir un mensaje sobrepuesto a la proyección de una película sin que exista percepción consciente, pero sí impresión en la retina. Otro mensaje subliminal es en la vertiente del sonido y suelen utilizarse mensajes más intensos superpuestos sobre otros menos intensos que aparentemente resultan en engullidos o la utilización de voces en off o de términos o frases reproducidos en sentido inverso para que el cerebro sea capaz de interpretar correctamente. Otra técnica habitualmente utilizada se basa en ocultar palabras o imágenes en otras figuras gráficas, en los rostros, en el pelo, en los vestidos, nubes, vasos, hielos, etc. También se emplea la distorsión anamórfica de las imágenes de tal manera que únicamente posean un sentido normal, vistas desde algún ángulo de visión determinado, y proporcionar muchos estímulos, frecuentemente de tipo sexual, de forma que algunos no son percibidos en forma consciente. Relacionado con el planteamiento general de la estimulación subliminal, aún sin poder ser considerado percepción subliminal, se encuentra un fenómeno publicitario cada vez más utilizado fundamentalmente en la televisión, consistente en la publicidad de emplazamiento, y se trata de la colocación oculta del producto o de la marca de manera adecuada en un determinado decorado o escenario donde se desarrolla la trama que se ofrece al espectador. Se observa en el cine y en series de televisión sobre todo. Otras veces los protagonistas muestran relojes, conducen coches o visten ropa de marcas concretas. La percepción se ha aplicado mucho en los estudios sobre audiencias y es importante conocer el nivel de recuerdo de un mensaje, de un anuncio y cuáles son los elementos del mismo que han captado una mayor atención y que se recuerda. De esta perspectiva vamos a referenciar o citar una serie de técnicas que permiten una diversa manera de estudiar niveles perceptivos y de recuerdo de un mensaje publicitario por parte de aquellas personas que estuvieron expuestas al mismo. Las principales técnicas pueden agruparse en dos conjuntos: técnicas de test y procedimientos mecánicos o de laboratorio, y algunas de las más atractivas son las de test, el recuerdo espontáneo. Su aplicación supone que se pide a una muestra de individuos que describan espontáneamente la publicidad. El recuerdo ayudado, en este caso se proporcionan al entrevistado indicaciones o pistas parciales sobre el elemento publicitario cuya eficacia se quiere medir y se le pide que a partir de ellos construya su impresión original. Y la identificación del producto, que se muestra un anuncio publicitario en el que se ha hecho desaparecer la marca en cuestión, que tendrá que ser identificada por los entrevistados en función de su recuerdo antes dicho, el estímulo, y de la asociación a una
marca concreta. En las técnicas mecánicas o de laboratorio reconocemos al taquitoscopio, que consiste en un aparato de proyección de vistas fijas que permite regular el tiempo de proyección de 1 en 1500 segundos hasta varios segundos. El psicogalvanómetro, el diseño de este aparato responde al hecho de que el interés y la emoción producen una ligera modificación en la piel, un erizamiento, logrando una mayor conductividad eléctrica. El laser camera permite seguir la mirada del sujeto a través de la superficie del anuncio mediante un haz luminoso que oscila, indicando en qué partes del mismo la mirada permanece más tiempo. Y la observación directa es un procedimiento tradicional en investigación de mercados y en este caso nos permite, suministrando un conjunto de anuncios o diseños con marcas escondidas, comprobar en qué orden y durante cuánto tiempo el encuestado se detiene en diferentes estímulos. El número de procedimientos desarrollados que pueden servir para medir umbrales, niveles de recuerdo y niveles perceptivos es elevado, lo que hace suponer que medir distintos aspectos de la percepción es una tarea importante en general, relevante para el marketing y muy importante en comunicación. La intensidad de transmisión y la estructuración y diseño de los mensajes debe hacerse de tal manera que permita la percepción del consumidor, razonable desde el punto de vista cuantitativo y correcto en términos cualitativos. Y esta percepción individual puede conducir a la puesta en marcha de un comportamiento y, en su caso, a la compra de nuestra marca. Aun cuando pueden analizarse muy diferentes cuestiones en esta relación de percepción-comunicación, nos vamos a centrar fundamentalmente en una característica ya estudiada, en el hecho de que la percepción es selectiva, es decir, que un consumidor que está expuesto a un número muy elevado de estímulos exteriores, no pudiendo recibirlos todos, ha de seleccionar. Y esta selección se lleva a cabo en el procesamiento normal de la información de la percepción. En la primera etapa, recordemos que la primera etapa es la fase de exposición. El sujeto ha de estar expuesto físicamente a un determinado estímulo. En la segunda, siguiendo nuestro marco instrumental, se requiere que se produzca la atención del individuo o toma de posición por la mente en forma clara de las distintas alternativas o objetos que se le ofrecen. La tercera etapa es la comprensión, que requiere una mayor conexión del estímulo con las estructuras de conocimiento del individuo y, consecuentemente, una constancia de la información externa con la estructura preferencial y las creencias de la persona. Y finalmente, en cuarto lugar del proceso, podría producirse la retención, que se traduce en el almacenamiento de ciertos estímulos. Y de esta manera finalizaría el proceso perceptivo. En este proceso, la atención es un requisito necesario para que se desarrolle cualquier percepción de información. Y por esta razón, el profesional deberá poner especial énfasis en conseguir captarla y, de hecho, el primer objetivo de cualquier comunicación es captar la atención. Y algunas fórmulas habituales en comunicación se manejan ideas aceptables en general y casi todos los diferentes medios, y algunas de ellas son la intensidad del estímulo, que es el hecho de que los colores brillantes, los sonidos fuertes o las imágenes vivas provocan una mayor atención. Es algo plenamente demostrado por numerosas evidencias empíricas y se consigue a base de colores brillantes y sonidos intensos. El contraste de estímulos. Numerosas comunicaciones publicitarias intentan conseguir el contraste entre dos objetos o elementos que difieren de forma importante o con colores muy diferentes. El cambio de estímulos, que siempre provoca atención, y para el profesional de marketing, cualquier cambio detectado en el mercado, en el entorno, debe ser un motivo de atención. La forma del estímulo. En la escuela de Gestalt analizó en profundidad una serie de principios de leyes objetivas de la percepción, y dos de esas son la teoría de la forma y la ley de la forma correcta. La teoría de la forma establece que el ser humano manifiesta una percepción global de las cosas como primera impresión. Si un anuncio posee una unidad armónica, el sujeto percibirá una forma total acompañada de una sensación fundamental. En función de la ley de la forma correcta, el ser humano prefiere unas formas a otras,
y se ha llegado a la conclusión de que entre una multitud de formas dispares, las que mejor despiertan la atención y se recuerdan son las determinadas matemática o geométricamente. Y la repetición del estímulo. Por último, no podemos dejar de referirnos a la repetición como fórmula necesaria para el aprendizaje y como una buena recomendación para captar la atención. El color verde es una frase muy utilizada entre los responsables del marketing y numerosas empresas consideran que el color posee una gran importancia para sus productos, envases, marcas o identidades corporativas. Y aquí hay algunos argumentos para utilizar el color. Uno es que proporciona realismo y los objetos tienen color y los seres humanos vemos el mundo en color. Que favorece la atención. El ser humano reacciona mejor al color que al blanco y negro, favorece el reconocimiento. Si el color se asocia al producto, se adivina su funcionalidad. Una lata de una bebida que sea de color naranja hace suponer que contiene un refresco con sabor a naranja. Mejora la estética, el color embellece las cosas, el color hace todo más bonito que el blanco y negro. Y el color realza las propiedades de los productos. Puede ayudar a destacar atributos funcionales o simbólicos. Por ejemplo, el cemento se percibe tanto más resistente cuanto más oscuro sea. Un martillo negro parece más pesado y enérgico que otro rosa. Junto a estas consideraciones ópticas resulta especialmente relevante destacar la proyección psicológica de los colores. El color transmite emoción, fuerza, energía, lenguaje, símbolos, es volumen y peso. Produce sensaciones, temperaturas y ambientes. Invita a la acción o al reposo. Nos excita, facilita nuestra tristeza o levanta nuestro ánimo. El color ofrece un simbolismo que tiene mucho que ver con las culturas de las diferentes sociedades, con la religión, con las desigualdades de los diferentes grupos sociales o con la propia imagen nacional.